Buenas tardes con todos, mi nombre es Ana Sevilla y hoy vamos a hablar sobre el quinto módulo del curso de Historia Andina, modalidad en línea. Este quinto módulo se titula La independencia de las colonias españolas de América. Así que comencemos. Hablemos un poco sobre el proceso de independencia. Este proceso se enmarca entre 1810 y 1825. Aunque sus antecedentes se remontan al siglo XVIII. De hecho, para entender los acontecimientos de las primeras décadas del siglo XIX, y cuyo desenlace final fue la pérdida por parte de España y Portugal de sus colonias americanas, a excepción de Cuba y Puerto Rico, por supuesto, es indispensable conocer los acontecimientos principales del siglo anterior, es decir, del siglo XVIII. Y hay muchos historiadores que además consideran que una periodización más adecuada de la historia de América Latina reconocería un siglo largo, entre 1740 y 1850, dentro del cual la independencia de América sería solamente un hito político que no transformó realmente las sociedades de las nuevas repúblicas. El proceso de independencia fue un periodo muy convulsivo y que respondió a importantes transformaciones en el mapa geopolítico del mundo. A la muerte del gran reformador Carlos III, y esto pasó en 1788, le sucedió en el trono su hijo Carlos IV, cuyo reinado habría de coincidir con un periodo muy convulsivo tanto en España como en el resto de Europa. En 1789, se produjo la Revolución Francesa, inspirada en las ideas de la Ilustración, y poco después Napoleón Bonaparte se proclamaría emperador y se aplicaría en su plan para transformar el mapa geopolítico de Europa. En América también se produjeron cambios importantes, inspirados en parte por las ideas de la Ilustración. En 1776, se independizaron las 13 colonias inglesas en Norteamérica, bajo la forma de los Estados Unidos de América. Y en 1804, la colonia francesa de Saint-Domingue se independizó bajo la forma de la República de Haití. Esta pequeña isla, cuyo extremo oriental permaneció en poder de España, fue la principal productora de azúcar del mundo, y con sus plantaciones y esclavos dio más riquezas a Francia que lo que produjeron para España todas las minas de plata en Nueva España y en el Alto Perú. ¿Se acuerdan de la mina, la gran mina peruana de la que hablamos del módulo anterior, el Cerro Rico de Potosí? Entonces hablemos un poquito sobre esta parte de la historia en que hubo mucha violencia en las colonias. Y los dos casos específicos son Saint-Domingue, o sea, la isla que actualmente se conoce como Haití, y Buenos Aires. La violencia en Saint-Domingue surgió en 1791 por la negativa de los blancos a otorgar ciudadanía a los mulatos, como lo decretaba la Asamblea Revolucionaria en París. Eventualmente, la violencia se extendió a la población esclava, mayoritaria en la isla, y enfrentó entre sí a blancos, mulatos, negros libres y esclavos. Por efectos de la violencia, que se extendió por una década, perecieron cerca de 2.000 blancos y 10.000 esclavos, y se destruyó en su totalidad el aparato productivo de la isla. La rebelión de los esclavos de Haití horrorizó a los propietarios esclavistas de toda la América, y como resultado se restringió aún más la libertad, la movilidad y los pocos derechos adquiridos por la población esclavizada. La destrucción de las plantaciones de azúcar en Haití, en cambio, benefició a Cuba, pues muchos de los dueños de plantaciones se trasladaron con sus capitales a esa isla, la cual se convirtió en el siglo XIX en la mayor productora de azúcar del mundo. España, mientras tanto, debió enfrentar más conflictos con Inglaterra. En 1804, Inglaterra bloqueó el puerto de Cádiz y por primera vez logró aislar a España de sus colonias.
mientras que 2 años más tarde, en 1806, una escuadra inglesa decidió atacar Buenos Aires. Más para sorpresa suya y de los españoles, los criollos bonaerenses lograron expulsar a los invasores ingleses sin ayuda del virrey, quien abandonó la ciudad y escapó hacia el Alto Perú. Al año siguiente volvieron los ingleses, azorados por su derrota frente a milicias criollas improvisadas, siendo nuevamente repelidos por los porteños. Entonces, lo que sucedió, sobre todo en Buenos Aires, fue el surgimiento de una fuerza criolla que le entregó nuevos horizontes a las relaciones coloniales. Es indudable que esta hazaña influyó en el ánimo de los americanos, quienes posiblemente se preguntaron: ¿para qué necesitamos de España si las fuerzas criollas son capaces de derrotar por su propia cuenta al peor enemigo de la madre patria, es decir, Inglaterra? Se suma a esto el descrédito de la monarquía española, de cuyo débil monarca, Carlos IV, vamos a hablar de él en una próxima presentación, se rumoreaba que era manejado por su esposa, la reina María Luisa, de quien se afirmaba nombraba como primeros ministros a sus amantes de turno. Y veamos un último elemento para entender este contexto pre-independentista en las Américas, y ese es el tema de Napoleón. Un detonante más, o tal vez el principal, de la causa de la independencia. Indudablemente, el hecho que más afectó a las colonias y que sirvió como detonante para la causa de la independencia fue la invasión napoleónica a la península ibérica. Veamos por qué sucedió esto. En 1807, irritado por la negativa de Portugal a acatar la orden de prohibir la entrada de barcos ingleses, Napoleón obtiene de España autorización para cruzar su territorio y someter a Portugal. El ejército francés llega a Lisboa un día después de que el príncipe regente de Portugal, Dom João, su familia real y toda la corte se embarcaran rumbo a Brasil. Dom João, coronado emperador en 1816, se sintió muy a gusto en Brasil, al punto de que declara a Brasil y Portugal reinos de igual jerarquía. Embelleció la ciudad de Río dotándola de parques, de bibliotecas, paseos, fundando academias, e hizo de ella la capital del imperio hasta 1820, año en el que fue obligado a retornar a Lisboa por las cortes portuguesas. Sin embargo, dejó en Brasil a su hijo, y el príncipe heredero, supuestamente con secretas instrucciones de que si los diputados lo instaban a retornar a Portugal, declare la independencia de Brasil, como efectivamente lo hizo en 1822. Ahí se coronó emperador de Brasil bajo el nombre de Dom Pedro I y reinó hasta 1831, en que fue destronado por abolir la Constitución e intentar gobernar como monarca absoluto. Cumplida la misión en Portugal, el ejército francés se negó a abandonar España. Bonaparte logró indisponer a Carlos IV con su hijo, el príncipe heredero, logrando que el monarca abdique en favor de este, quien fue coronado como Fernando VII. Las intrigas de Napoleón no terminaron ahí. Un año más tarde, invitó a la familia real a la ciudad de Bayona sobre pretexto de que se reconcilien, y una vez en esa ciudad los retuvo como prisioneros. Napoleón colocó en el trono de España a su hermano, José Bonaparte, conocido popularmente como Pepe Botellas. Se imaginarán por qué, por su afición a la bebida. Y todos estos acontecimientos fueron seguidos con estupor en las colonias americanas. Ahora hablemos un poquito sobre cómo se construye este módulo número 5. El módulo se divide en 2 secciones. En la primera sección vamos a hablar sobre las reformas borbónicas y cómo fueron recibidos estos cambios en las colonias americanas. En esta primera sección del módulo 5 no tienen lecturas,
sino que tienen videos de clase que explican un poco lo que son las reformas borbónicas. En cambio, en la segunda sección del módulo, que se titula Visiones de la Independencia desde arriba y desde abajo, tienen una serie de lecturas para comparar un poco distintas visiones de cómo fue el proceso independentista. Entonces hablemos un poquito de del primer subtema del módulo 5, que se titula Las reformas borbónicas y su recepción en las colonias americanas. Algunas de las reformas implementadas por la nueva dinastía reinante de la monarquía española, y como dijimos antes, esto sucedió luego del fallecimiento del último de los Habsburgos a inicios del siglo XVIII, y estas reformas se implementaron a partir de 1730, y la historia las reconoce como las reformas borbónicas. Así que varias de esas reformas irritaron de sobremanera a los americanos, que estaban acostumbrados a un estilo de gobierno más laxo y tolerante. Por primera vez, España mira a las Indias como sus colonias, en el sentido moderno, cuya función era maximizar beneficios para la metrópoli, como lo hizo también Portugal con su colonia de Brasil, y dicho sea de paso, Inglaterra con sus colonias en Norteamérica. Estas reformas, que se dieron a lo largo del siglo XVIII, buscaron agilitar la forma de gobierno, maximizar y racionalizar las finanzas públicas, obtener una mejor utilización de recursos e incentivar el comercio y otras ramas de las economías, especialmente la producción de materias primas. Entonces, en esta primera sección vamos a entrar un poco en detalle a todos los cambios que se ocasionaron después de las reformas borbónicas. Y la segunda sección del módulo 5 se titula Visiones de la Independencia desde arriba y desde abajo. Aquí van a tener una serie de lecturas que se ocupan de las guerras de independencia a principios de 1800. Las lecturas proporcionan tres enfoques distintos del proceso. Una de ellas es una perspectiva desde arriba, ilustrada por el líder militar más alto, el general Simón Bolívar. De Bolívar van a leer dos textos, un texto directamente escrito por él, que es su muy conocida Carta de Jamaica, y luego un texto escrito por Fabre en 1988, donde se habla sobre el concepto que tenía Bolívar de las poblaciones indígenas. Entonces ese es el primer enfoque, desde el punto de vista de Bolívar, la independencia desde el punto de vista de Bolívar. Las otras dos perspectivas son desde abajo. Ya dijimos que la de Bolívar es desde arriba, en el sentido de que es una visión desde alguien que tiene poder. Vamos a ver dos perspectivas desde abajo, desde la gente que no tiene poder. Y esos son los textos de Echeverry y Lasso. Estos dos autores leen el proceso de la independencia desde el punto de vista de los indios y desde el punto de vista de los llamados gente de color. Entonces, dado que es difícil generalizar la visión acerca de cómo los sectores populares se posicionaron durante las guerras de la independencia, en esta sección del curso tienen a su disposición estos dos casos de estudio desde abajo. El primero, el texto de Echeverry, analiza grupos de indios y negros que apoyaban a la corona española en Pasto. Y el otro, que es el texto de Lasso, analiza afrocolombianos que apoyaron a los patriotas o partidarios de la independencia en Cartagena. Ambos lugares eran parte del virreinato, o sea, Pasto y Cartagena eran parte del virreinato de la Nueva Granada durante el dominio español. En cuanto a los textos de Bolívar o la vista desde arriba, olviden todo lo que han oído o saben de Bolívar y concéntrese en lo que Fabre está tratando de transmitir y lo que Bolívar mismo afirma en las fuentes proporcionadas por Fabre. Así que ese es un resumen del módulo número 5 de este curso de Historia Andina en línea. Espero que aprendan mucho y que lo disfruten. Muchas gracias.